Tener unas llamadas. Tenemos a José al teléfono. José, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Cuéntame, ¿cuál es la razón de tu llamada? La razón de mi llamada es corroborar lo que está diciendo el doctor Cabrera. Yo lo empecé a consumir en fines de semana, ocasionalmente, y empecé a perder mi personalidad, el contacto con la realidad, pues al año inmediatamente. Lo empecé a consumir de una edad, creo que tardía para lo que es lo habitual, a los 34, 35 años, y pensando que era solo para un divertimento, me llevó a perder la realidad social, el contacto con mis ¿El hijos. divertimento, José, en relación a la vida sexual, al sexo? No, el sexo me lo potenció mucho. Yo llevo con mi pareja desde muy jovencito, entonces había perdido un poco el interés, pero después aquello que acrecentó un poco el interés por el sexo, hubo una pérdida del sexo como tal y se convirtió en algo guarro, no sé qué calificativo emplear, ¿no? Yo no he llegado a pedir dinero ni a... Pero vamos, sí he perdido un poco la autoestima, se la ha hecho perder a mí. Cuando dices de haber hecho, bueno, cosas quizá que no... ¿Qué es lo peor que has hecho? No sé. Me cuesta volver a memorizar todo aquello que... Pues no lo sé, quedar en un hotel con mi pareja y con alguna otra mujer sin ganas de nada, bajar prácticamente desnudo a comprar otras dosis, vejarme ante todo, porque en mi caso, bueno, pues comencé a consumir tarde para lo que suele ser lo habitual. Es una pregunta un poco morbosa, José. Todo el mundo conoce que la cocaína se puede snifar, se puede inyectar, se puede fumar. ¿Qué hay de cierto en el consumo de cocaína, por ejemplo, a nivel genital, a través de la vagina, sobre el Yo pene? no la he utilizado a eso. Bueno, sí, al principio sí, en el glande, bueno, pues retiene un poco la eyaculación y tal, ¿no? Pero sobre todo te desinhibe y entonces te disfraza, etc. Luego no hay nada de eso. Yo de otra manera no la he consumido. Sobre todo siempre me he dado cuenta que era algo horroroso, no tanto como fui percibiendo después con el paso del tiempo, pero que siempre he tenido conciencia de que no era nada positivo. Desde que me inicié, yo ya conocía gente que había mordido el polvo, por decirlo de alguna manera así. ¿Y cuál ha sido el gasto medio que has tenido en cocaína, por ejemplo? Un mes cualquiera. 400.000 pesetas mensuales. ¿Perdón? A las 400.000 pesetas mensuales de consumo. Digo cuando no estaba todavía el euro, ya hace 2, 3 años. Yo todavía he tenido alguna pequeña recaída. Tengo 50 años. En fin, vamos, que es una edad como para tener conocimiento de causa de lo que estoy hablando, y es una trampa mortal e irreversible. Pero además creo que las secuelas perduran varios años. Al principio, bueno, pues como todo aquello es una felicidad rápida e inmediata, pero el precio es altísimo. Yo he llegado a meterme algo que sabía que era malo y al gordo, y aún sin tener en cuenta la posible pérdida de vida y en fin, llega un momento que te comes lo que sea. Yo he bajado desnudo a comprar desde donde vivo, en las afueras de Madrid. En fin, una pérdida total de la realidad, distorsión de la realidad, falta de valores, en fin. Una no pregunta. Sé, es un infierno al cual no... Sí. José, una pregunta. ¿Todavía estás consumiendo y te la hago Sí, alguna vez he tenido alguna pequeña recaída, pero no... ¿Y en tu caso el alcohol tenía mucho que ver con tu consumo de la cocaína? Sí, claro, todo el mundo que consume cocaína, y un momento... A mí, por ejemplo, pues me da una ansiedad y me produce unos gases. Yo creo por mala conciencia inmediata al consumo, y entonces luego es un consumir alcohol, y yo además por unas dolencias que he tenido y unas operaciones no debería abusar del alcohol, y he bebido pues 2 litros de whisky en 48 horas. Claro. Para bajar un poco el ritmo cardíaco. La subida de la cocaína, así es. Pues muchísimas gracias, José, por tu testimonio. Muchas gracias por llamar.
Doctor Cabrera, ¿qué comentarios? Se me ocurren varias cosas. Por ejemplo, el consumo de alcohol. Sí. Hay algo que yo creo que muchos pacientes, muchas personas, muchos consumidores de cocaína que nos pueden estar escuchando no conocen, sus familias. Esa asociación de alcohol y cocaína, y además el producto, ese tercer producto, quiero recordar, la etilconina. Sí, o cocaetileno también. O cocaetileno, sí, que se produce con esta mezcla. Bueno, él ha explicado perfectamente y con meridiana claridad que él tomaba alcohol para apagar el impulso que le daba la cocaína. Y esa es la clave de la gente que mezcla el alcohol con la cocaína. Y de esa mezcla hay un metabolito intermediario que se produce en el cuerpo, que se llama cocaetileno, tiene varios nombres, y es impredecible su efecto. Es decir, un sujeto que toma alcohol y toma cocaína al mismo tiempo y se hace todas las noches, es un sujeto médicamente impredecible. Si tiene una crisis cardíaca, ese hombre no sale ni con el desfibrilador eléctrico, de las películas que se pone en el pecho, porque yo lo he visto. De hecho, cuando uno toma esas dos sustancias, lo que realmente está tomando son tres sustancias. Tres sustancias. La primera, la cocaína. La segunda, el alcohol. La tercera, el metabolito que se forma del alcohol con la cocaína, que es el cocatileno. Efectivamente. Está clarísimo. Y eso es una bomba de relojería. Y la gente lo está haciendo a mansalva. Se bebe en el Mississippi y después la cocaína. ¿Y se altera otra química cerebral a través del consumo de la cocaína? Por supuesto, las neuronas se mueren. Si es que la gente no se ha enterado, bueno, ya se va enterando que tenemos un patrimonio de neuronas que están aquí dentro. O sea, aquí dentro no hay un globo de aire. Y entonces las neuronas se van muriendo y tienes más papeletas para que cuando tengas 60 años tengas un Alzheimer o tengas otra demencia. Es una cosa a largo plazo. Así es. Pero bueno, ¿por qué tanta gente cae hoy en día en la tentación de la cocaína? La verdad es que los datos de consumo en España son espeluznantes. En los últimos 10 años se ha duplicado el número de personas que la toman. ¿Cómo actúa esta droga en nuestro cerebro? ¿Somos conscientes del daño que nos provoca? El siguiente vídeo, desde luego, nos va a despejar alguna de estas células. Se fuma, se inyecta y sobre todo se esnifa. Clorhidrato de cocaína, coca, farlopa, perico, una raya. Llega al cerebro a través de la sangre. Allí estimula la dopamina, una sustancia que produce sensaciones placenteras. En pocos minutos desaparece el sueño y el hambre. El consumidor se siente desinhibido, exaltado, feliz. Termina el efecto, desaparece la euforia. Otra raya, de nuevo la exaltación. Otra vez fajón, otra raya, otra más. Así sucesivamente, en busca de más y más sensaciones agradables. Pero a medida que la cocaína estimula la sustancia que produce el placer, la destruye. Resultado, cuanto más bienestar se busca, menos se encuentra y mayor necesidad hay de tenerlo. Más dependencia. Al cabo de los años pasa factura. Problemas cardiovasculares, respiratorios y daños cerebrales y psicológicos. Depresión, ansiedad, irritabilidad y la denominada psicosis cocaínica, la repentina aparición de ideas paranoides y alucinaciones. La cocaína ha desbancado a la heroína. El deterioro físico de los cocainómanos no es tan llamativo ni precoz. Es la reina de todas las fiestas. La consume gente rica y famosa. Está de moda. Tanto que España se ha situado a la cabeza de la Unión Europea. En 10 años se ha duplicado su consumo. Casi el 7% de los jóvenes la ha probado. Su consumo se ha extendido tanto que es la segunda droga ilegal más solicitada por detrás del cannabis. Carlos, me gustaría preguntarte qué es lo que te ha llevado a la cárcel. La adicción a la cocaína, efectivamente. ¿Y hasta qué punto esa adicción te ha llevado a hacer qué? ¿Qué cosas? De todas las clases de locuras. De todas. Desde atracar, buscar dinero donde no lo hay, salir de un atraco, después de irme de cometer ese atraco, volver al mismo sitio a los 5 minutos a atracar, 2 intentos de suicidio, sida, el hígado destrozado y una presión psicológica que no sé si en lo que me quede de vida podré superar. ¿Y esa presión, Carlos, a qué te refieres cuando dices esa presión? Malos recuerdos, malas sensaciones y bueno, una vida desperdiciada. ¿Crees que la cocaína ha sacado lo peor de ti? Sí.